Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo una invitada muy interesante que me llamó mucho la atención su historia. Yo sé que cada una va a sacar algo de ahí para su maternidad o para su vida también. Ella es Diana. Hola, Diana Ramírez, ¿cómo estás? Hola, Mariana, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por escribir el formulario. Me pareció súper interesante y dije, yo tengo que hablar con esta mujer a saber qué nos va a contar, porque es otra manera de ver la maternidad totalmente distinta a lo que yo pues he escuchado, he leído, he hablado. Entonces sé que puede ayudar a muchas, incluyéndome. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. La verdad, cuando vi tu formulario en el grupo dije, esta es la oportunidad de llegar a más personas y de cumplir un propósito que en mi caso lo tengo muy claro, que es compartir mi luz. Y mi luz es mi conocimiento en un tema muy específico que aplico a la maternidad. Claro. Vamos a echarnos para atrás Dale. y que me cuentes cómo llegó esa manera de maternar y por qué ha afectado mucho positivamente en tu transcurso de maternidad. Bueno, te cuento un poco, Mariana. Yo soy una mujer con muchas facetas. Una de esas es la astrología. La astrología hace parte de mi camino de despertar espiritual, que como a muchas personas les llegó en el momento de la pandemia. Okay. Yo estaba viviendo en otro país y en ese momento, con mucho tiempo en mis manos, empezó a resonarme mucho, mucho más todo este tema de la astrología y de los cambios planetarios y de los tránsitos, y veía cómo astrólogos muy reconocidos explicaban el tema de la pandemia y me sonó mucho y dije, es este momento en el que necesito aprender de esto. ¿Pero sentiste porque te estaba pasando algo, algún cambio en tu vida o fue porque te empezó a llamar la atención? A mí siempre me ha llamado la atención el tema espiritual. Okay. Creo que tiene mucho que ver con mi naturaleza dada porque soy Sol en Piscis, es un signo súper conectado con las emociones, no es mi caso todavía, pero con los temas espirituales, con una intuición muy fina, muy sensible, y esa naturaleza me empezó a llamar, me empezó a como a empujar un poco a decir, descubre la astrología como tu herramienta para entender el mundo. Yo ya llevo un tiempo consultando diferentes astrólogos cada año, me hacía una revisión anual sobre los tránsitos, sobre qué iba a pasar, que iba a estar un poco bloqueado, y pues siempre resonó. Pero en pandemia fue como, esto es lo que necesito para sobrellevar esto. Okay. Porque pues la pandemia fue muy difícil para muchos. No puedo decir que para mí fue caótica, sino que fue una puerta como de encontrarme con esa versión que estaba ahí para mí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empiezas a Empiezo a investigar. buscar, yo sigo mucho en redes, sigo hace mucho tiempo, no sé si de pronto tú la conoces o si no, nuestros oyentes o quienes nos ven acá, Mi Planet, una astróloga súper joven, muy pila, sabe un montón. Conozco a Mi Astral. Bueno, ella fue la que nos abrió la puerta a toda Latinoamérica, todo este tema astrológico. A ella hay que agradecerle un montón, además que es demasiado tesa en lo que hace. Y Cami Planet es colombiana y la seguía a ella, entonces ella estaba en ese momento en el que de pronto respondía mensajes directos en Instagram, entonces yo le preguntaba sobre libros, ella me respondía, entonces como al tener esa respuesta me empecé a meter más y más en el tema, empecé a leer libros, me hice la carta con ella y después encontré una compañera de la universidad, vi que empezó a poner temas en redes sobre astrología y yo le dije, ¿dónde aprendiste? ¿Qué quiero aprender? Y ella me conectó con quien soy mi maestra y desde ahí empecé a aprender. Empecé con un curso básico donde te enseñan los signos, donde te enseñan las casas y todo me empezó a resonar y yo decía, ¿qué es esto? Necesito saber más. Y ahí ya me metí y seguí. ¿Y qué sentiste en qué te ayudó personalmente a aprender sobre todo esto? A entenderme. ¿Sí? Es un camino de autoconocimiento muy valioso. ¿Qué aprendiste sobre ti? ¿O qué entendiste? Entendí mi naturaleza, entendí qué significa ser un sol en Piscis, entendí cómo esa intuición que siempre me ha acompañado y la razón por la que está ahí conmigo, entendí mis necesidades a la luz de la posición de la luna,
de mis lugares seguros, entendí mucho, que es una de las cosas que más me apasiona, y es el tema de las relaciones familiares y todo el tema sistémico, o sea, del árbol al que pertenecemos, las lealtades, a quién le estamos siendo leal y por ende no podemos ser quien verdaderamente venimos a ser, por ejemplo. Todos esos temas familiares resonaron también mucho en mí. Al entender, al ver, digamos, al complementarlo con todo el tema de tránsitos planetarios, ya empecé a entender por qué en momentos de mi vida me pasaban ciertas cosas. Entonces, fue un camino muy bonito de autodescubrimiento, pero fue un camino muy complejo porque era darte terapia cada 15 días, que era la clase, 2 días completos, mirándote al espejo y diciendo, con razón me pasa esto, o esto me puede pasar y no me gusta mucho, ¿qué puedo hacer? ¿Qué descubriste? ¿Que de pronto, de pronto alguna anécdota que quieras compartirnos? A ver, ¿qué descubrí de mí? Les voy a contar una anécdota más sobre la hora de nacimiento. Creo que en este proceso de descubrimiento astrológico y de consulta siempre lo hice con una hora que no era la mía. La hora de nacimiento es clave en astrología porque te permite conocer el signo que está en el horizonte al momento en el que naces, que es como ese proyecto de vida, ¿sabes? Es como psicológicamente es hacia donde quiero llegar, lo que quiero integrar durante mi vida. Por eso es clave y te da el orden, por ende, de toda la carta natal. Lo hice mal hasta que incluso los 2 cursos, el básico, el avanzado y la maestría, las hice con una hora que no era, pero aún así me veía reflejada mucho en muchas cosas. Y el año pasado, o este año, no recuerdo, en un momento de crisis, llamé a mi maestra y le dije, hazme la revolución solar porque estoy desesperada, me está pasando esto, o sea, estaba conectada con la rabia, me estaban pasando cosas, quería salir corriendo de mi trabajo porque tengo otro trabajo, o sea, me estaban pasando cosas y yo necesitaba entender qué era lo que estaba pasando. Y mi maestra saca mi carta con una hora muy cercana a la que es realmente mi hora de nacimiento y me dice, mira, es que el tránsito te está explicando. Yo le dije, no, espera, que es que esa no es mi hora. Me dijo, yo nací, tenía una hora a las 7, algo de la noche. Me dijo, y la abrió rápidamente y me dijo, no, tú no naciste en la noche. Por los tránsitos mismos, además una persona con muchísimo conocimiento, dijo, tú no naciste a esa hora. Y yo dije, no, pues entonces hagamos corrección de hora, ya tiene un formato para corregir la hora y las personas que no conozcan su hora, pues hay formas de conocerla. Y ella la corrigió y me dijo, sí, tú naciste a las 5:42 de la tarde. Imagínate. Y eso fue abrir una versión mía que resonaba mucho más, porque inicialmente tenía un ascendente, un signo de aire, y yo decía, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo esto? No te identificabas. Yo era como, me identifiqué mucho con la luna, mi signo lunar no cambió, se movió 1 grado al signo anterior, que no es tan dramático porque cuando están en los últimos grados como que uno entiende, como que vive las 2 energías. Entonces, la luna no, el sol no cambió porque la fecha es la fecha, pero el ascendente cambió y ahí fue como entender por qué soy tan controladora. Porque en estos momentos de mi vida me cuesta tanto soltar el control y dejarme fluir, incluso cuando tengo un sol en Piscis que me invita a fluir, a confiar, ¿sabes? Es como cierra los ojos y confía que estás sostenida. A mí me cuesta mucho, entonces ya dije, ok. Lo que pasa es que es un camino de equilibrios en mi vida y es integra esta energía que te permite construir hábitos, construir rutinas, estar pendiente de ti, ser muy detallista, desde la sombra muy crítica y muy perfeccionista, pero muévete hacia conectar más con tu intuición, con una vida muy mística, y ahí es donde viene la astrología. Claro, que es complejo. Claro, es muy complejo, es muy complejo. El sol me ayuda un montón, esa energía del sol, porque el sol es el propósito, es esa fuerza que por la cual venimos a brillar. Me ayuda mucho como a moverme hacia allá, pero la integración de un camino de muchísimo detalle, de entenderlo todo, de controlarlo, de criticar mucho, a veces me frena mucho. Claro. Me frena mucho. Y con todo este conocimiento, llega un momento muy importante en tu vida que te conviertes en mamá. Así es. Entonces, ¿qué ocurre con toda esa información y cómo la empiezas a aplicar en la maternidad? Claro que un poquito. Uf,
Yo hice la maestría, como el curso más avanzado de astrología que he hecho hasta el momento, lo hice embarazada. Ok. Mi hijo nació en julio 11. Mi hijo es un hijo de sol en cáncer, súper emocional. Y él llega luego de que yo hago toda esta maestría, ya estaba haciendo consultas, ya me estaba como lanzando como a que la gente se reuniera conmigo uno a uno y conociera su carta natal. Entonces él como que yo creo que viene moviéndose como en esa esfera de que mi mamá cada 15 días se sentaba enfrente del computador a escuchar un grupo de mujeres hablar sobre astrología. Y cuando nace, lo primero que hago es decirle a mi maestra, hazle la carta natal a mi hijo, porque uno puede hacerle la carta natal a sus hijos. Y de esta manera me das herramientas para poder entender lo que inicialmente, lo que me preocupaba en esos momentos en el que nace Isaac, es cuál es su necesidad básica, que en astrología estaba por la luna. Si conocemos la luna de nuestros hijos, el signo en el que está y la casa astrológica en la que está, eso nos da una herramienta importantísima para que nosotros sepamos cómo hacer sentir seguro a mi hijo y qué necesita mi hijo de mí. Okay. Eso es clave. Entonces, saber dónde está su luna, cuáles son también los retos de una luna en ciertas casas, todo eso me dio muchísimas herramientas. Entonces, la astrología en ese momento se convierte en una herramienta para maternar, en mi caso. ¡Wow! Entonces, cuando le hacen la carta natal, sí, a tu hijo, ¿y qué descubres? Descubro, de tu hijo. Bueno, les voy a contar. Apenas nació Isaac, él nace después de 16 horas de parto natural, sin 16 medicina. horas. Sí, 16 horas. Yo siempre me propuse, antes del parto, dije, bueno, que sea lo que tenga que ser y a lo que estoy lista. Ahí sí pude soltar un poco el control, pero estaba un poquito como ensañada en que quería que fuera natural y que ojalá no me pusieran ninguna... epidural. Nada, y así fue. Anestesia. Lo logré. Estoy muy orgullosa de ese proceso. ¿Te dolió, no? Duro, pero... Lo lograste. Lo logré. Apenas nace él, creo que ya había amamantado, ya todo, ya estábamos como en la habitación. Abro el software en mi celular y le pongo su hora de nacimiento y todo y veo. O sea, tuve como una primera visión de lo que es él. Y ahí me di cuenta que tiene la luna en su casa número 1. La casa número 1 en astrología es el yo, es quienes somos como individuos y cómo quiero que el otro me vea. ¿Sabes? Cómo quiero salir al mundo, cómo me quiero dar a luz. Entonces, en una casa de la individualidad, en la casa número 1 de la individualidad, la luna, que es la mamá, que es mi figura protectora y cuidadora, nos puede poner en una posición difícil que es, mi mamá y yo somos solo uno. Entonces ahí dije, tengo que tener mucho cuidado porque lo que menos quiero es que Isaac piense que él y yo somos uno solo. Claro, en los procesos normales, pues ellos como que están pegados a uno como hasta los 7 años, tengo entendido yo que a los 7 años es como ese último momento en donde ellos entienden que ya son seres individuales, pero yo no necesito y no quiero, y quiero evitar a toda costa, quisiera evitar a toda costa que mi hijo, cuando me vea llorando o cuando me vea brava o me vea transitando momentos... Que él cargue con eso. Que él crea que eso le pertenece a él. Entonces ahí he sido muy enfática, Mariana, en que si me ve llorando, le digo, no te preocupes por mí, es normal que mamá llore, yo me encargo de esto, tú encárgate de ti. Así tengas 2 años, yo se lo digo. ¿Sientes que en tu caso, en la infancia, tú cargaste con ese llantos o rabia de tus padres? Sí. Sí, en mi casa, en mi ámbito familiar, mis papás siguen juntos, estuve en un ámbito familiar súper sano, pero fui de esas hijas, yo soy la hija de la mitad, donde mamá se desahogó mucho conmigo, muy niña. Entonces eso hizo que yo cargara con cosas que no eran mías. Yo no tengo la luna en casa 1, pero por ende, esa experiencia misma y reconociendo dónde tiene mi hijo a su mamá en su carta natal, para mí es muy importante que él sepa que lo mío es mío. Exacto. Y que él tiene su propio proceso. Increíble. Sí.
¿Qué más encontraste? ¿Qué Quiero más saber todo. encontré? Bueno, entendí. Yo sabía si era un niño que nacía en época cáncer, pues es un niño súper, los niños cáncer, el signo cáncer es un signo súper líder, se le empieza a notar mucho, ya que es un poco más persona y que hace cosas solo, se le nota ese liderazgo natural que tienen los niños, la gente de Sol en cáncer. El ascendente en ser Escorpio, que es otra agua, lo que lo hace súper, súper, súper emocional. Entonces vengo yo también en este proceso como de autodescubrimiento, de conectar con mi intuición, que yo sé que está ahí, todos lo tenemos. Yo sé que está ahí, que es una herramienta que está para mí, para yo ponerme al servicio a los demás, que también es algo muy pisciano. Y tengo un hijo súper emocional, donde mi labor también está en permitirle, que es la labor que considero yo desde como entiendo el mundo, que es la labor que tenemos los padres con los niños, es conectarlos con su sol y su potencialidad. Entonces permitámosle vivir una emocionalidad sana. Claro. No como a nosotros, que de pronto no nos hablaban mucho de las emociones y que de pronto llorar no era lo mejor y que apenas llorábamos nos decían no llores, no hay por qué llorar. Sí estoy muy conectada como con este tema de dejarlo vivir sus emociones, aunque a veces se desborde un Sí, montón. claro. ¿Cuántos que tiene? 2 años? 2 y 8 meses. O sea, estás en plena. Uf, está duro. Está duro. Está duro. Pero es dejarlo que lo viva aunque yo no lo haya vivido. Claro. Que ahí es un reto muy grande. No sé si a ti te ha pasado, Mariana, pero permitirles a ellos vivir unos procesos de crecimiento muy diferentes a como los vivimos nosotros o la mayoría de nosotros, lo pone a uno a confrontarse mucho, Sí, a uno mismo. demasiado. Porque es como, a mí nunca me enseñaron, a mí nunca de pronto, en mi casa de pronto no me hablaban así súper concretos, sino de pronto era todos los gritos. Sí, total. Entonces, ¿sientes que esta parte, bueno, pregunto más bien, que tú sepas de todo esto te ha ayudado como a romper cadenas? sí, me ha ayudado a romper cadenas, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque soy muy consciente de los retos de Isaac, Ok. de mis retos como mamá. Entiendo a qué viene Isaac a mi vida, y ya te voy a contar. Pero hay veces que todo lo tiendo a explicar mucho desde la astrología, y como todo, esto es luz y sombra. Y no es determinista. Ojo, que eso es como a mis consultantes se los digo, en redes lo digo un montón, la astrología no es determinista. O sea, que tú tengas una carta natal con muchos aspectos retadores no significa que tu vida vaya a ser una miseria siempre. Ok, ¿cómo se lee? Esa parte es interesante porque de pronto las personas lo toman demasiado literal, dices tú. Sí, determinista y literal. Y no es así. Lo importante es hacer conciencia de esos retos que yo tengo y de esas oportunidades y esos caminos fluidos en la carta. Y desde ahí decir, bueno, ¿cuáles voy a vivir? ¿Y qué herramientas voy a desarrollar para montarme en estos retos y sobrellevarlos de la mejor manera? Claro. ¿Sabes? Como que pasa mucho también con el tema familiar. Cuando yo le explico a mis consultantes y entiendo un poco y les explico sobre su rol en el árbol familiar, eso no significa cuando son roles de pronto muy complejos, de pronto roles de chivo expiatorio que vienen a repetir cosas para que a los demás no les pasen, ¿sabes? Como a sacrificarse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? En el árbol genealógico, en el sistema familiar y desde la astrología podemos entender cuál es nuestro rol dentro de nuestra familia. Podemos ser chivo expiatorio, que es esas personas, que yo soy un chivo expiatorio, como prefiero que me pase a mí que no le pase a nadie más, que eso es también clave integrarlo en procesos de maternidad. La oveja negra, que para mí es el rol más cool porque es como vengo a hacer las cosas como me da la gana, no me importa nadie más, pero son personas que se les facilita mucho conectarse con su verdadero propósito. Tengo otros 2 que se me olvidan en este momento, pero al identificar ese rol, yo te estoy dando a ti una herramienta para que entiendas a qué viniste en tu árbol. Y si viniste a romper cadenas, si viniste a repetir patrones o a ser conciencia de lo que vienes a hacer diferente para que el árbol pueda seguir, ¿sabes? Claro. Entonces, entender esto es demasiado valioso, pero al mismo tiempo, pues se te puede volver una herramienta en contra porque, pues, digamos, yo que estoy en un proceso de aprendizaje, yo creo que mi proceso de evolución en esta vida es entender que no todo es blanco o negro,
sino moverme hacia el medio, que ese ha sido como mi proceso de aprendizaje grandísimo, a veces me muevo muy hacia los extremos en la astrología. Okay. Entonces digo como, no, es que él viene con, no me acuerdo el rol, Isaac viene con 2 lealtades, no me acuerdo su rol, pero viene con lealtades hacia lo femenino y lo masculino, hacia los 2 lados. Entonces es como, a veces me pongo a pensar mucho como qué puedo hacer para que no repita los ciertos roles, o qué puedo hacer para que no se meta mucho como en esas lealtades, y ahí es cuando me toca entender o me toca parar, respirar y decir, igual viene a sanar algo, igual va a tener algún trauma, tú tranquila y relájate. Claro, no vienes a salvarle el mundo, Exacto. no vienes que es algo muy pisciano, Mariana. Yo con Ok. este sol en Piscis desde la sombra, es un tema muy de querer salvar a todo el mundo, ser la salvadora, me sacrifico por ti. No, nos venimos a salvar a nosotros mismos y esto es clave. Nos venimos a salvar a nosotros Y mismos. como mamá también, uno también tiene eso también como internamente, que quiere salvar a todo el mundo, que todo Claro. primero, pues, los hijos, o los que hijos, esposo, mamá, papá, todo el mundo menos uno. Ujú. Entonces tienes como esas dos dualidades ahí Claro. contigo. Claro, tengo esa dualidad muy marcada, pero creo que al tener conciencia sobre eso me permitió, por ejemplo, que cuando naciera mi hijo, yo le dije a mi esposo, ok, me quedo la licencia con él y quiero volver a trabajar. Entonces, porque mucha gente pregunta, no sé si a ti te pasó, pero me preguntaban mucho como, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a volver a trabajar o Sí, no? sí, esa es la típica Y yo como, pregunta. no sé qué va a pasar cuando llegue este hijo. No tengo ni idea, no sé si me va a deprimir. Uno no tiene ni idea. Entonces yo le decía siempre a mi esposo como, quiero vivir estos meses con él, los de la maternidad, y quiero ir al trabajo a ver cómo me siento. Y ahí puedo tomar la decisión si me vuelvo estas mamás 100% en casa o si me vuelvo una mamá trabajadora. Y para mi fortuna me volví una mamá trabajadora. Qué bueno. Sí, lo reconozco y es, yo creo que es una cosa que me da orgullo reconocerlo, y es, no te quiero entregar toda mi vida, no te quiero endeudar emocionalmente y en unos años decirte es que me quedé en la casa por ti, es que, porque eso pasa un montón desde el inconsciente. Claro. Entonces, entender eso también me ayudó mucho como a volver a como a no sacrificarme, a no volverme en una futura víctima donde, ay, no, es que me quedé en la casa y no seguí mi camino profesional por ti, porque eso no es tan sano. Entonces me permití vivir en ese equilibrio, pero al mismo tiempo recordé que en nuestra carta natal, la casa número 5 es la casa donde está como la información, donde podemos ver cómo van a ser cómo pueden ser nuestras maternidades, tanto desde la luz como desde la sombra. Okay. Yo ahí tengo un signo que es un signo para mí muy fácil de entender, porque es un signo predominante, que es Capricornio, que es un signo de tierra, que es un signo súper estratégico, que llega alto. Imagínate tú un vicepresidente de asuntos varios en una super compañía. Eso es Capricornio, el que viene a liderar, el que viene a lograr cosas muy, muy importantes, que es estratega, disciplinado, constante, pero desde la sombra perfeccionista, desde la sombra puede ser un poquito castrador de su misma creatividad, porque se fija. Claro, es negro, Sí, negro. exacto, se fija en que solo quiere llegar allá a un punto específico y ya. Ese arquetipo está en mi casa de la maternidad, entonces también me permite a mí fijarme un objetivo, y es, quiero ser una mamá también entregada a mi profesión para mostrarle a Isaac que se pueden hacer las dos cosas. Ok. Y porque yo también tengo sueños. O sea, sientes que también conocer esta parte de astrología, también tú puedes ver tus debilidades, o sea, sentir como que, ok, esta es mi debilidad, yo tengo esto aquí muy fijado, y mi idea, o sea, mi objetivo, mi propósito es romper esto, o sea, decir, no tengo que ser tan Exacto. así. Para... Entonces, por ejemplo, desde la sombra, tener un Capricornio en la casa de la maternidad, en mi caso, puedo ser muy estricta con él. Claro. ¿Lo eres? Muy, a veces sí. Yo me comparo con mi esposo, no sé si a todas las mamás nos pasa, pero creo y que uno tampoco sabe esto cuando su hijo viene en camino, ni en los primeros meses tampoco, pero me he dado cuenta que yo soy la impaciente y yo soy la rígida. Y eso tiene que ver mucho con la sombra del Capricornio. Pero cuando trato esto en terapia, mi terapeuta es un hit recordándome como, tranquila, porque tú misma me has dicho que la astrología no es determinista. Entonces digo como, sí,
tampoco tengo que ser la sombra de este signo para ser mamá, pero naturalmente es algo que se me puede dar. Claro. Entonces, yo siento que los niños necesitan rutinas, necesitan, total. o sea, estar y ojalá romperlas lo menos posible, porque eso es algo que al final les va a servir un montón. Pero para mí es muy fácil dar el paso y decir como, no salimos porque se rompe la rutina. Sí, por ahí me pasa. Yo no sé en dónde están mis cosas astrológicamente, pero yo, o sea, un fin de semana mío gira en torno a la siesta. Exacto, o sea, nosotros, sí. yo salgo después de siesta. Sí. Antes no, o sea, muy raro. O sea, hasta cuando viajamos y todo es como, me cuesta. Claro. Me cuesta. Entonces, pero es interesante que tú lo veas desde la otra perspectiva, como que yo tengo esto acá y por eso yo soy como soy, pero necesito trabajarlo. Sí, exacto. Es un trabajo, más que la astrología también te permite a ti, o sea, la información que nos da la astrología y la carta natal también nos permite a nosotros entender cómo hacia dónde llevar nuestro trabajo de vivir la vida, o de evolución, o de sanación, para los que están montados en este rollo, pero finalmente cómo vivir nuestra vida, ¿sabes? Claro. Como si sé que mi hijo me puede volver muy rígida, o que yo puedo ser muy rígida, muy estricta, o muy castradora con él también. Tener eso también es importantísimo para que cuando esté parada desde allí decir como, voy a dar un paso atrás y voy a tratar de conectarme más bien con la luz, y voy a apoyarle en sus proyectos. La maternidad puede ser un proyecto para que a mí me permita llegar muy, muy lejos. Claro. Y creo que no es coincidencia que desde que nace Isaac, a pesar de que la maternidad es súper abrumadora, y más cuando eres una mamá trabajadora, porque pues eres esposa, mamá, bueno, todo. Todo el tema de la astrología se empieza a dar mucho. Puede que no sea la astróloga súper reconocida, pero se me ha dado muy fácil. Y incluso me lo dijo mi maestra y lo recuerdo mucho cada vez que siento dudas sobre mí, que esa crítica de Virgo me suena mucho. Digo, mi maestra cuando presenté el primer examen me dijo, nunca había tenido una estudiante del módulo básico que interpretara tan bien en el primer examen. Y yo, por aquí es. Claro. O sea, si no te lo crees ya no te lo crees nunca, Diana. Claro. Entonces eso también, y después llega Isaac y puedo continuar y me resuena y quiero aprender más y pues entender que puedo leer la maternidad y que puedo darle herramientas a las mamás para que entiendan a sus hijos y se entiendan a ellas mismas. Digo, es porque por acá es el camino. ¿Has tenido consultas con mamás? Sí. Y cuéntanos un poquito cómo es esa dinámica. O sea, ¿cuáles son las herramientas que le puedes dar a una mamá para entender más a ella misma y a sus hijos? La astrología infantil es hermosa. Okay. Porque en pocas palabras es como esa receta para criar a tu hijo. Uno cree que no existe, pero sí existe y pueden existir varias. En mi caso es la carta natal de tu hijo. Cuando me veo por lo general son mamás las que acuden a mí, casi no papás. Me gusta ver también un poco la carta natal de la mamá y del papá, como para entender las tres cartas, incluida la del hijo. Y desde ahí, y ya cuando nos enfocamos en el hijo, porque me gusta entender cómo a qué viene ese hijo a la vida de ellos dos. ¿La carta natal qué incluye? La carta natal te da mucha información. Lo más básico es que te da información de tu sol, de tu luna y de tu ascendente, que es la triada básica, esas tres energías que te habitan. Pero si yo quiero leer la carta natal de uno de mis hijos, ¿qué te tengo que entregar a ti? Me tienes que entregar la fecha de nacimiento, la hora exacta. Es que esa es la parte más difícil. Yo no tengo ni idea. No tienes ni idea, ¿no te acuerdas de la hora de nacimiento? Exacta, no, fue como a las 7, pero pues, o sea, que 7. Bueno, hay herramientas que te permiten corregir la hora, porque la hora es vital. La hora, si la tenemos mal, nos puede dar una desbalance, una lectura errónea completa. Okay. Entonces, cuando tengo consultantes que me dicen, no, como, ay, es que nos dices 12 y media, yo digo, ok, tenemos dos caminos. La hacemos con esta tentativa, pero yo te puedo hacer una sesión de 2 horas donde no te resuene nada. O te puedo conectar con mi maestra, que es la que desarrolló un formulario y un mecanismo para corregir la hora. Es súper preciso. Okay. Entonces, me tienes que dar fecha, hora y lugar. Lugar. También. Ok. Y eso se pone en un software y el software te bota la carta.
y ahí entro yo a interpretar casas, signos, la relación entre los planetas, porque los planetas en ese momento en el que llegamos a la Tierra se están conectando con energías, se están conectando entre ellos de manera fluida o de manera no tan fluida. Okay. Y eso tiene energéticamente mucha influencia en nuestra vida. Entonces, cuando la mamá entra a una consulta astrológica, ¿qué herramientas o qué pautas le das a esas mamás? Yo me enfoco muchísimo, dependiendo de la edad del niño o la niña, me enfoco mucho, pues primero los escucho para que me cuenten de ellos, que me cuenten qué están viviendo con sus hijos, qué les preocupa, o que, ¿sabes? Como, porque todos pues en la vida los momentos son muy diferentes, entonces a mí me gusta conectar con el momento en el que están esa mamá con el hijo para saber cómo, qué tejo, qué interpreto, porque claro, la astrología te da mucha información. Entonces, primero los escucho y si es la primera vez que nos vemos, los conecto con el sol. Les digo, las potencialidades de un sol en tu hijo son estas, que no las da la cualidad del signo, la casa donde está. Los conecto con la luna. Como te mencionaba anteriormente, la luna son las necesidades y el lugar seguro y los mecanismos de seguridad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, entender la luna de nuestros hijos nos permite a nosotros también desarrollar herramientas para ver cómo hago sentir seguro a mi hijo, qué necesita mi hijo, más allá de una mamá presente, bueno, todo lo básico. Pero exacto, ¿qué tipo de necesidades? Digamos, voy a darte un ejemplo. Mi hijo tiene su luna en Sagitario, que es un signo de fuego, es un signo, por ende, es un niño que necesita explorar. El arquetipo sagitariano es de explorar, de aventurarse, de conocer, de abrir los ojos, de saber que hay más allá. Wow, y con una mamá que tiene, bueno, no sé si lo voy a decir, que es estricta, o sea, que tiene como la parte de que es estricta y que llega un niño explorador. Lo puedo castrar rápido. O sea, es como, uy. Exacto. Entonces, saber que tiene una luna en Sagitario, por ejemplo, cuando estamos en el parque, yo lo dejo que juegue solo, que si se quiere subirse, claro, muy pendiente de él, claro. Que suba, baje, que, ¿sabes? Como dejarlo que autónomamente explore el mundo para que empiece a afianzar esa capacidad exploradora, esa capacidad aventurera, porque eso es finalmente lo que lo hace sentir seguro. Claro. Ya más adelante, cuando sea ya un adulto, pues va a entender que un poco su misión está dada por entender y afianzar su filosofía de vida, su fe, su espiritualidad, que eso es muy sagitariano. Pero yo por ahora, yo digo, necesito dejarlo que explore. Claro. Para él, digamos que el juego súper organizado no le funciona. No le funciona. No. ¿Qué más encuentras? Bueno, la luna, importante conectar a los papás con la luna para que sepan qué necesidades tienen, pues resolverles. Digamos, los papás con lunas en aire, Géminis, Acuario y Libra, pues por lo general son niños que pueden ser poco emocionales, son muy mentales. Entonces, por lo general, cuando me encuentro con estos niños, les digo a los papás, tranquilos. Su hijo no es que no sienta, es que se conecta de otras formas. Conecta con el conocimiento, con entender el mundo, con que le expliques, con que le hables. O sea, esto de la astrología es como una maternidad, paternidad empática. Sí, respetuosa ante la naturaleza de tus hijos. A tus hijos. Además, porque venimos con unas preconcepciones muy fuertes de cómo nos criaron, de nuestras, ¿sabes?, creencias. Conocer a tu hijo desde la astrología es conocer su naturaleza y decir, ok, la honro y te doy lo que necesitas. Hasta donde podamos, ¿no? Claro. Tampoco. Claro. También en esa carta encuentras el rol de tu hijo, ¿correcto? A lo que viene mi hijo, sí, su propósito, con los nodos. ¿Cómo es eso lo del propósito? Bueno, cuando queremos entender nuestro propósito en la vida, nos enfocamos en el sol. O sea, como venimos a brillar por X o Y razón, cuando el sol está en cierto signo. Los nodos lunares son los que nos vienen a explicar el nodo norte, la energía a la que vengo a conectar, y el nodo sur, la energía que vengo a desprenderme porque ya la he vivido, ya soy máster en esa energía, y me voy a quedar con la luz de esa energía para moverme hacia el norte. Okay. Entonces, entender esos nodos, que son generacionales, es muy importante para darles herramientas a los padres y decirles, mira, conéctalos con un camino, permítele la espiritualidad, permítele explorar la espiritualidad o permítele explorar
yo qué sé, caminos mucho más estructurados, donde pueda crear con sus manos y si su propósito está como conectarse más con la creatividad, Claro. pues, ¿sabes? Como ese tipo de herramientas. También podemos ver mucho como su casa del éxito profesional, pero pues como son niños, como que tampoco quiero, cuando tengo padres, por ejemplo, muy enfocados en eso, cuando lo veo en la carta de los papás que son súper taurinos o súper capricornianos, enfocados en los resultados, trato de no meterles mucho al tema de la profesión porque no quiero que coarten a los niños o que los presionen hacia un camino que finalmente es el niño el que lo decide. Claro, esto es solamente es una guía. Guía. Esto es una guía. Es No decir, mira, tu hijo tiene esto alineado en tal cosa y tiene la personalidad así, su propósito es así, pero no significa que ahora, por ser así, va a ser un ingeniero industrial. Exacto. Dándote un No es ejemplo. determinista. O va a ser, Exacto. no va a ser ahora un pintor. Exacto. O sea, es utilizar las herramientas para que explote su talento y entienda su personalidad, pero ojo, o sea, es un niño. Es un niño, exacto, es un niño. Increíble. También es una herramienta que nos ayuda mucho a entender, pues hablando un poco más del propósito, como el rol de la familia del niño para cumplir su propósito. Entonces podemos ver, digamos, los abuelos, el rol de los abuelos en la vida del niño, si van a ser abuelos castradores o si van a ser abuelos que de pronto faciliten la conexión con ese propósito, el rol con los hermanos también. ¿Cómo es eso? Lo de los abuelos me parece interesante. ¿Cuál es el rol de los abuelos en esta parte astrológica? El rol, pues, depende de cada niño y depende de cada carta. Los planetas que nos hablan de los abuelos son Saturno y Urano, son planetas viejos, por así decirlo. Y dependiendo de cómo se conecten estos dos planetas con los demás planetas, con el Sol, con la Luna, digamos, un aspecto difícil entre Saturno y la Luna puede significar de pronto que los abuelos pueden ser un poquito limitantes o castradores de la emocionalidad del niño, o que en algún momento, sí, alguna palabra, alguna acción del abuelo puede hacer que el niño se retraiga emocionalmente o no se sienta seguro. ¿Sabes? Eso puede ser una interpretación. Pero depende mucho, Mariana, de cómo están conectados los planetas entre sí para decir si van a ser relaciones más bien fluidas o van a ser más bien relaciones un poco que hay que ponerles atención. Claro. No lo vamos a poder evitar. Claro. Es como este elemento que te voy a botar, que yo sé que a todas las mamás les va a encantar, y es la herida que todos tenemos. Todos tenemos una herida abierta que nunca se cierra. Se llama Quirón en astrología. Es generacional. Hasta el año pasado, si no estoy equivocada, hasta el 2024 o algunos meses del 2020, no, hasta el diciembre, primeros días de enero de 2024, los niños que nacieron hasta ahí, su herida abierta estaba en el yo. Entonces es importantísimo, por ejemplo, si no estoy equivocada, tu hijo, mi hijo, que tienen 2 años más o menos, ellos tienen esa herida en el yo, entonces va a ser muy importante para nosotros como papás reforzarles su individualidad, que no sean seguidores, que no hagan las cosas por que el otro les aplauda, que no esperen el aplauso solamente, sino validarles mucho la fuerza que tienen en ser ellos mismos, en iniciar cosas, en salir al mundo. Pueden ser niños muy tímidos, entonces también buscar herramientas que nos permitan como fortalecerlo siguiendo sus procesos, respetando sus tiempos y demás, pero sabiendo que son unos niños que vienen un poco heridos en su misma individualidad, pues reforzarle y darles herramientas. Pero esa herida, ¿por qué viene? Es generacional. ¿Es generacional? Ese Quirón es un asteroide. Ok, pero esa herida, ¿cuál es la razón de la herida? La herida se despierta, si estoy entendiendo bien, se despierta a los 7 primeros años de vida por algo que hizo la mamá sin intención. Algo que pasa con el papá, digamos, he escuchado adultos ya, 40, 50 años, que tienen herida de abandono, no me acuerdo bien dónde tienen su Quirón las personas de esa generación, pero por lo general, o algunas personas que tienen herida de abandono, es porque su mamá o su papá se retiraron 2, 3 semanas porque tuvieron una cirugía, los hospitalizaron, tuvieron un viaje, y ahí se da la herida de abandono. Oh, wow. Son cosas que no están en control de uno. No. Y casualmente me hiciste acordar de una clase cuando estábamos viendo Quirón, que nos explicaban lo de los 7 primeros años. Entonces yo decía como, y nuestra profesora nos decía como, ustedes van así sepan Quirón, así sepan el Quirón de sus hijos y de qué les puede hacer sentir esa herida, eso va a pasar. Ustedes no van a poder controlarlo todo. Exacto.
es inevitable, no van a poder hacerlo todo y controlarlo todo para evitar que esta herida se dé, porque es una herida que también nos empuja a cumplir el propósito de encontrar la alquimia, de encontrar lo que me va a ayudar a dejar de sentir tan fuerte esa herida. Entonces ahora los niños que están naciendo desde mitad de enero del 2025 en adelante, creo que son 5 o 7 años en adelante, no me acuerdo bien, vienen con el nodo en Piscis, como el Quirón no ha cambiado, me confundí. No me acuerdo dónde está Quirón en estos momentos. No me acuerdo, sí cambió. Estoy muy confundida porque estamos en época de eclipse, entonces tengo toda la información del eclipse en la cabeza. Pero entender el Quirón de nuestros hijos, el punto es este, entender la herida de nuestros hijos también nos ayuda a nosotros darle las herramientas para que no la sientan tan fuerte. No la sientan tan fuerte, pero la van a tener. La van a tener. Eso como la tenemos nosotras. No lo vas a salvar. O sea, la astrología no te va a salvar. No, para nada. No te va a salvar. Este va a dar una guía, como dije yo, una guía para hacerla un poquito más fácil, entender tu personalidad, entender tu propósito, entender tu carácter, entender qué puedes de pronto solucionar, qué cosas tienes que sanar, pero no es que te va a ahora solucionar y vas a hacer la vida perfecta. Sí, exacto. No. En tu caso, y con tu hijo que todavía está pequeño, ¿qué has hecho tú para que la astrología sea de gran herramienta en el sentido de pronto algún tipo de anécdota, algún tipo de historia que nos quieras compartir, como que mira, gracias a esto pude hacer esto? Yo quiero volver al tema de la luna en casa 1. Ok. Es un tema, o sea, de trabajo importante, porque pues como les mencionaba, mi hijo puede sentir que todo lo mío es de él y que él tiene que cargar con todos mis temas. Okay. Desde ahí he sido muy clara en que cada vez que me vea llorar, en que cada vez que me vea pasando situaciones difíciles, explicarle. Ellos entienden y decirle esto es mío. Mi maestra me decía, cuando le hizo la carta, me decía, cuando lo estés lactando, sintonízate mucho cómo te sientes emocionalmente, porque él es tan sensible por esa luna en su casa, la individualidad es tan sensible a cómo tú te sientes, que si le estás lactando y estás triste o tienes rabia, pues él lo va a sentir. Entonces trato de sintonizarme mucho como me estoy sintiendo y que estoy transitando para que él no lo cargue. Claro. La vez pasada, si les digo, hace 2 semanas, la semana pasada me caí en el parque. Estábamos jugando en el parque y había un hueco y metí el pie y caí. Y él estaba como esperándome cerca cuando me ve caer. Yo creo que es la primera vez que veía a su mamá caerse. Y yo iba a llorar porque me molesta caerme. Sí, ¿no? Y duele. Duele. Y había sentido que se me había doblado el pie y dije, no, lo primero que pensé es que me va a tocar parar de hacer ejercicio y no quería. Mientras un señor me ayudaba y mi hijo empieza a llorar. Asustado. Yo creo que ese llanto que yo iba a tener, como que lo hizo él. Y yo le dije, o sea, como que paré y dije, mi amor, mamá se cayó, pero pasa como tú te caes. Mamá se asustó, pero ya está bien. Y me miraba las piernas que las tenía llenas de tierra y me decía, mamá, ven, te limpio con un pañito. Súper emocional, sí. Entonces, pero es decirle, tranquilo, que está normal que mamá se caiga, está normal que mamá llore, mamá lo resuelve, tú no lo tienes que resolver. Hablarle de eso ya es para mí un gran avance. Tengo que explorar más herramientas con mi terapeuta que más adelante se irán presentando, pero para mí es clave en estos momentos diferenciar mucho mi vida de la de él, que para nosotras es difícil. Sí. ¿Cierto? Y esa carga generacional, o sí. sea, como que mis problemas no son los tuyos. Y que venimos de mamás que se entregaron y se entregaron todas a la maternidad. Sí, tal cual. Y creo que muchas cargamos con con esa carga de la mamá. Como, bueno, mi mamá, gracias a mi mamá. Entonces, no sé, siento que hay muchas, me estoy incluyendo yo, no sé, que uno siente como una responsabilidad por unas cargas que cargas de mamá. Claro, que es importantísimo cuando estás maternando, fijarte en tu luna. Ver qué aprendiste de mamá. O sea, la luna tuya de tu mamá. O sea, tú como mamá, ver dónde está tu luna y reconocerte desde tu luna para saber, bueno, a mí lo que me hace sentir segura es esto, mi mamá representaba esto, cómo esa luna está conectada con los demás planetas para ver cómo se mueve mi mundo emocional, cómo se mueve mi mundo, o sea, como, digamos, si eran mamás en tierra, mamás con lunas, o sea, mamás que ayudaban a los proyectos, que te apoyaban,
pero que pronto no eran muy emocionales. Entender eso y ver cómo estás llevando eso a tu camino de la maternidad. Si la quieres seguir o quieres romper. Exacto, y si tienes las herramientas para hacerlo. Eso para mí también ha sido importantísimo, porque finalmente, ¿de quién aprendemos a ser mamás? De las mamás. De nuestras mamás o de nuestros cuidadores principales si nuestra mamá estuvo ausente. Claro. Entonces eso marca mucho la relación con tus hijos, pero entender lo que tú decías, entender a tu hijo y la naturaleza y honrar la naturaleza de tu hijo es también decirte, no puedo seguir con este patrón. Claro. O él no necesita eso. Yo lo necesité en algún momento, pero él ya no o ella no lo necesitan. Voy a encontrar la manera de cambiarlo. Claro. No es fácil. No es fácil, para nada. ¿Sabes cuál es el rol de tu hijo en la carta astral? O no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. ¿En temas familiares o el rol conmigo? Contigo. Mi hijo nace en un momento en el que yo estoy explorando y creciendo profesionalmente. Entonces mi hijo viene a potenciarme eso. Es más, y esto sí es, creo que lo he contado muy poco, y lo van a saber los que nos escuchan y nos ven. Cuando mi hijo nace, yo empiezo a destapar un don que no sabía que traía. Entonces empiezo a tener una sensibilidad muy fuerte con las personas que han trascendido. Oh, wow. ¿En serio? Sí, pero toda la tierra y como o sea, digamos, este ascendente en Virgo y toda esta predominancia de la tierra, de lo material, de lo que puedo ver en mi carta, en ese momento con ayuda de mi terapeuta, le dije como, no sé si estoy lista. Entonces ella me dijo, tranquila, que también puedes decir no gracias. No necesitas recibir el don. ¿Cómo sentiste? O sea, ¿cómo supiste que tenías ese don? En mi casa yo estaba cambiando a mi bebé, todavía estaba chiqui, y yo sí venía sintiendo cosas en la casa. Y cuando sentí una voz acá, pero acá, Mariana, al lado, tuve pues, si lo tuvieras acá, aquí. así como que la persona necesitaba que yo, o sea, esa energía necesitaba que yo la escuchara. Y la sentí, pegué un grito porque me asusté. Yo creo que no sé si pues yo me asusté. ¿Te dijo algo? No, solo necesitaba esa alma necesitaba que yo supiera que estaba ahí y que yo lo sentía. Era un hombre. Y cuando mi esposo estaba en otra habitación, pensó que se me había caído, que yo había botado a Isaac al piso o algo, porque fue un grito súper fuerte. Y yo le conté y él me entiende un montón. Yo lo amo infinitamente porque él me sabe leer perfectamente y no me dijo nada. Y desde ahí la empecé a sentir muy seguido. Y ahí con ayuda de mi terapeuta, y pues porque yo estoy muy conectada como con personas que son medium y demás, ayudamos a sacar esa alma de ahí. ¿Ah, sí? De la casa. Sí, necesitaba ayuda. Creo, porque no he terminado de explorar el don, pero pasa después de que viene Isaac. Creo que yo, si quisiera, podría desarrollar la habilidad de ayudar a las almas a trascender. Las almas cuando no trascienden se quedan en este plano, pero finalmente lo que quieren es trascender, entonces ayudarlas a que suban. ¿Y por qué se quedan ahí? Como le dicen en uno, el limbo. En el limbo. ¿Por qué? Tengo entendido, todavía no soy experta, pero tengo entendido que es porque las personas, digamos, su núcleo familiar no lo sueltan. Hay deudas pendientes, o sea, temas pendientes. ¿O murió muy joven, cosas así? La edad no creo que tenga mucho que ver, porque yo creo que uno, antes de venir a esta tierra, ya sabe cuándo se va a morir, solo que uno en la tierra pues no lo sabe. Pero quedaron cosas muy pendientes, ¿sabes? Como que de pronto no lo suelta alguien de su familia o no lo honran, digamos, las almas que no honran, a veces puede ser muy difícil para ellas trascender y están quedándose en el limbo esperando a que las miren, las honren. Pueden ser muchas formas. No sé, esta alma si era una alma, yo creo que llevaba mucho tiempo divagando. Yo lo saqué con ayuda de estos amigos míos, lo saqué de mi casa. No sé si trascendió o no, pero sí, estaba ahí. ¿Y tuviste otras experiencias? Después de que lo saqué de la casa, no. ¿Y no quisiste tocar más? Todavía no he querido. Es complicado. Vamos comenzando con la astrología, después vamos como sí, poco a poco. Como un poquito de espera, por favor. Sí, un poquito de espera. Diani, vamos a pasar a la última sección, que es una pregunta que te voy a hacer relacionado a todo lo que hemos hablado. Dame un momento. Dale, ¿Dónde está? dale. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo te ayudaba a conocer tu propia carta astral en la forma en que maternas? Que es lo que un poquito que hemos hablado. Sí, me ayuda mucho pues a entender a lo que vino Isaac a esta tierra.
a ayudarme a potenciar todo mi proyecto creativo, a conectarme más con mi creatividad, con mi sensibilidad. Me ayuda a entender también cómo mi mecanismo de seguridad no es el mismo de él. Entonces, como debo desarrollar nuevas herramientas, o quisiera desarrollar nuevas herramientas para hacerlo sentir seguro a él, que es como la necesidad básica de los niños entre los 1 y 7 años es que nosotros les ayudemos a conectar con su mecanismo de seguridad, a hacerlos sentir seguros. Por eso la luna es predominante. Saber la luna de nuestros días es predominante. Eso me ayuda un montón. ¿Qué pasa, Diani, si no lo, o sea, qué pasa después de los 7 años? O sea, ¿por qué es tan importante algo? Tengo entendido psicológicamente, Mariana, que a los 7 años es como el último momento en el que ellos ya se entienden, como que ya logran entenderse como individuos. Ah, bueno, y como individuos, claro. Entonces ya uno los suelta un poco. Entonces ya ellos empiezan a experimentar un poco más su sol. Desde astrología psicológica es como su sol, a lo que vienen a brillar. Y cuando entran a la preadolescencia y adolescencia ya es como con todo este camino del ascendente. A entender, vengo a conectar con estas experiencias del signo del ascendente. Ok, eso es interesante. ¿Qué consejo le darías a una mamá que quiere explorar la astrología como herramienta de crianza? Si quieren aprender de astrología, empiecen con un curso básico que les dé nociones o usen pues Google o cualquier busca, incluso la inteligencia artificial ya te da muchísima información sobre los signos y sobre las casas y el significado de los planetas. Esas 3 cosas básicas te ayudan a entender, aparte de buscar tu carta en un software, que eso es gratuito, no tienes que pagar por descargar tu carta natal. O sea, descargarla y aprender y leer sobre los signos, sobre los planetas y sobre las casas, te ayudan mucho como a empezar a tejer y a entender por qué eres como eres. Claro, y por qué tu hijo es como... Y por qué tu hijo es como es. Si tuvieras que describir tu maternidad en términos astrológicos, ¿cómo lo harías? Ha sido una experiencia súper plutoniana. Y Plutón es el planeta de la muerte y de la transformación. Wow. Me pasó mucho cuando recién nací, esos primeros 40 días. Yo no tuve depresión postparto y lo agradezco infinitamente. Y las mujeres que lo pasan, las admiro un montón. Pero para mí entender, ver de frente que le estaba dando muerte a mi versión, pues antes de ser mamá, para mí fue súper fuerte. ¿Sí? Sí, fue un corte así. ¿Sentiste un duelo o qué? Sí, ¿O sentiste? Un duelo. Okay. No lo pudiste haber dicho mejor, es un duelo. Para mí, dar a luz fue un duelo. Porque era, claro, ya llegó este ser al mundo, me quiero hacer cargo, mi hijo fue súper planeado, entonces lo queríamos, eso ayudó un montón, pero yo no tenía dentro de la ecuación, no tenía este duelo. Y yo creo que todas las mamás, yo creo, que no lo aceptemos o que no lo queramos ver es diferente, pero todas pasamos por un duelo muy fuerte. Fuertísimo. Fuertísimo. De esa versión que ya no necesitamos porque ya no tiene cabida, porque ya eres mamá. Pero también es, y que después se vuelve retador porque es, ¿cómo no me vuelvo esa mamá? Pues a no ser que quieras, pero que solo es mamá. Yo no quería hacerlo. Y aceptarlo y pararme ante el mundo y decir, quiero ser mamá, pero quiero seguir siendo una profesional y astróloga. Exacto, además. O quiero ser mamá y quiero trabajar y también de pronto entender a mi hijo para romper alguna cadena o algún, yo le voy a decir como un trade, como algún peso que estoy cargando yo. Exacto. Pero la verdad es que sí. ¿Ha habido algún momento en tu maternidad en el que la astrología le haya dado claridad o paz en medio de la incertidumbre? Sí. ¿En qué momento? En momentos recientes donde ya empezó a mostrar mucho sus desbordes emocionales. Sí. Uf. Además que se dan en un momento en el que yo estoy, desde mi carta natal, estoy atravesando un tránsito muy fuerte entre la muerte y la resurrección y mi mundo emocional. Entonces estoy dándole muerte a una versión mía que ya no necesito. Yo creo que constantemente estamos en procesos de muerte y renacimiento, pero yo en estos momentos estoy dándole muerte a una versión mía que ya no necesito, que me está conectando mucho con el mal genio y la ira. Yo siempre fui, Mariana, una niña y una mujer que siempre supe qué hacer para no desagradar, siempre me supe comportar, siempre fui políticamente correcta. Y la rabia no es algo que sea políticamente correcto. Entonces la rabia la tenía muy escondida. Y viene este chiquitín con estos desbordes emocionales
empiezo a sacar una rabia que yo digo, ¿de dónde viene todo esto? O sea, mi mamá era gritona, sí, y su naturaleza la hace así, y la amo infinitamente de esa manera, pero no puede ser que esto me haya marcado de esta manera. Entonces, cuando voy y miro mi carta natal y la mía específicamente, digo, uff, claro, estoy sacando toda esta rabia por mí y por todas las mujeres de mi árbol que de pronto no lo pudieron hacer en el pasado, y a mí me sale más barato hacerlo. Al mismo tiempo que este chiquitín está con desbordes emocionales, entonces también es para equilibrar, ¿sabes? Para no ser tampoco la mamá zen 100% que no sé cómo se hace. Si alguien sabe, que por favor me diga. Creo que ninguna mamá es zen, y si es zen, tiene un Xanax metido. Sorry, pero es así. O sea, que nos diga y nos comparta la receta. No creo. Aquí hablamos con humor, realidad y sin filtros. Sí, entonces, sí. no. Yo tampoco creo que exista, pero... Y también es entenderme y decir, también soy esto. Soy esta rabia que no he vivido en los últimos 30 y pico años de mi vida, la estoy sacando acá y también es parte mía. Y saberlo canalizar. Pero en estos momentos el ejercicio en mi vida es clave. Claro. Sí, porque me ayuda. Total, el ejercicio. Entonces, entender que esto está pasando también por algo que es parte de mi evolución me da un poquito de tranquilidad. También, cuando me paro muy ahí, en lo del tema astrológico, digo, ojo que tampoco puedes determinarte por la astrología, porque tú misma en consulta, y me recuerdo, tú en consulta dices, y le dices a las personas en redes, no, la astrología no es determinista. Sí, y siento que también hay que buscar, como dices tú, ejercicio o cualquier tipo de escape que tú sientes. Terrenal. Exacto, terrenal. Exacto, exactamente, algo que te saque de un poquito de la rabia, o que te saque cualquier frustración o terapia, lo que quieras. Para mí también fue el ejercicio. Sí. Cuando yo le digo a una persona, quédate con estos manes, y me tengo que ir a hacer ejercicio, dame 40 minutos. Sí, ya vengo. Dame 45 minutos, déjame un momento solo y regreso como la mejor. Exacto. Pero es algo también, a ver, lo que yo siento aquí es que no podemos irnos tan acá ni tan allá. Tiene que ser algo también astrológico que me parece súper interesante y que puedes entender muchas cosas, pero también la parte terrenal es algo también importantísimo también manejar y que tú sepas cómo hacer. Claro, porque somos alma y cuerpo. Exacto. Y pues venimos con este cuerpo a materializar muchas cosas, sí, a sanar, a evolucionar cuando estamos conectados con este camino, pero pues hay que hacer las dos cosas. Es las dos cosas, una dualidad. Exacto, por eso te digo, les decía al principio y te decía a ti que es un arma de doble filo. Claro. Porque claro, yo le puedo encontrar la respuesta astrológica a todo, o sea, soy experta, pero pues no me puedo mover sola ahí. Totalmente, ¿no? Total. Y la última pregunta, ¿qué le dirías a las mamás que son escépticas sobre la influencia de los astros en la crianza? Les digo que las respeto mucho, pero que se den la oportunidad de entender a sus hijos desde su sol y su luna. Dependiendo de la edad que tengan. Si son menores de 7 años, que miren la luna de sus hijos y que miren el sol, que van a encontrar respuestas solas, o sea, incluso, y buscar como, ¿qué significa un sol en Géminis? Y les va a hacer todo el sentido. De igual manera, soy una persona que también he aprendido mucho que uno tiene que hacer lo que le resuene. Pues sí. Y uno tiene que apoyarse en lo que te resuene. Este podcast les puede resonar, pero pueden tomar un tiempo en que le hagan la carta a sus hijos. Está bien. Pero lo importante es que hagamos lo que nos resuene, por eso respeto mucho ese tema. Claro. Y aunque creo, pero fervientemente en la astrología, pues cuando la gente no resuena, pues soy muy respetuosa del tema. Claro. Lo que sí quiero es, y soy muy enfática en esto, revisen por la fecha de nacimiento donde tienen el sol sus hijos, y revisen, es muy fácil en un software mirar dónde tiene la luna su hijo, si tienen también la hora y el lugar, y van a ver a sus hijos ahí reflejados. Es que es imposible, ¿no? Pero lo importante es la hora, ¿cierto? Sí, la hora es clave. Yo creo que últimamente, ¿sabes qué? Últimamente las personas que me han llegado a consulta que no saben su hora son adultos. O sea, somos que, es que mi mamá botó el registro, o mi registro tenía otra hora diferente a la que yo en realidad. ¿El registro civil sale la hora? Sale la hora. Algunos, no todos. Ahorita yo miro para Pero ver. mira, me cuentas, porque en el registro sale la hora. ¿Sí? Y pues yo como soy astróloga, apenas nació mi hijo, mire la hora.
Claro, grabada. y yo me acuerdo que yo miré la hora, porque a mi hermano le encanta todo esto, y yo dije, este fijo me va a preguntar la hora, pero no me acuerdo, o sea, hace 7 años, con el segundo sí no lo vi, pero con la primera sí lo vi. Pero en el registro sale. Debe salir, voy a buscarlo. Búscala. Porque, pero sí, la invitación es esa, o sea, miren el sol, y miren desde la luz y desde la sombra, los signos, los planetas tienen luz y sombra, y nos movemos entre el uno y lo otro, no somos solo luz, no somos solo sombra. Claro. Entonces, entender las dos, la dualidad de esto también nos permite entender en qué rango se mueven nuestros hijos, cuáles son sus potencialidades, pero también cuáles son sus retos. Y en la luna, pues, ese es lo que debemos responder como mamás. Y siento que con este mundo tan complejo y de cambios y de tantas cosas que están pasando, entre más información uno tenga, te va a hacer un poquito las cosas un poquito más fácil de entender. Entender te va a hacer la vida más fácil, sí, perdóname, pero a veces, como me dice mi terapeuta, a veces la ignorancia es una delicia también. Ah, totalmente. ¿Sabes? Como que a veces sí. No saber tantas cosas. Sí, es saber, pero no mucho. Sí, exacto. O sea, es como entender a tus hijos, sacas algunas cosas de aquí, ser empático, pero es verdad, unas veces... Sí, y yo tengo mamás que como me dicen... Como un balance. Es un balance, exacto, que es el gran aprendizaje de mi vida. Pero también es como, digamos, hay un planeta que nos habla específicamente de cómo aprendemos, cómo nos comunicamos y cómo nos damos a entender, que es Mercurio. Ok. Mercurio retrógrado y toda esta onda que está súper de moda. Ajá. Cuando Mercurio está en una posición difícil, podemos entender que de pronto nuestros hijos tienen unas dificultades de aprendizaje, o no dificultades, sino tienen unos retos que de pronto en un colegio tradicional pues no lo van a atender. Tengo una mamá muy interesada en el tema y estuvo consultándome porque estaba entre 2 colegios muy diferentes y me decía, pero yo necesito saber qué necesita más mi hijo. Claro. Si necesita un colegio donde, digamos, si es un hijo muy, no hemos logrado hacer la consulta, pero si es un hijo muy creativo, pues la idea es que lo puedas meter a un colegio donde esa creatividad se la explote. Claro. O si es un hijo que le va bien con las estructuras, con las rutinas. Lo tradicional, bueno, el tradicional no le va a hacer ningún daño. Claro. Sí. Y entender cómo nuestros hijos se comunican también es clave. Interesante, Diani. La verdad es que gracias por aceptar mi invitación, por estar acá. Me pareció algo totalmente distinto, ver la maternidad de otra forma y de pronto sacar alguna información de ahí que nos pueda ayudar en este mundo tan caótico de la maternidad. Entonces, muchísimas gracias. Puedes decir algo a las cámaras si quieres dejar tu Instagram, tus redes sociales para que te contacten. Adelante. Bueno, Mariana, primero muchas gracias. Estoy de verdad muy emocionada cuando me dijiste que sí. Yo dije, o sea, gracias, universo, por esto tan lindo, por coincidir. La idea era esta, como presentar la maternidad desde una perspectiva astrológica. Y yo invito a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que me sigan en Instagram en @uraniaastrología. Ahí estoy poniendo contenido, manejar redes no es fácil, o para mí no es fácil, pero voy cada día poniendo contenido de valor para que ustedes entiendan qué está pasando, cómo entender a nuestros hijos, cómo entendernos a nosotros. Y si están interesados en consulta, los espero. Conocer a nuestros hijos y honrar su naturaleza es el mejor regalo que les podemos dar. Y entender nosotros como mamás también quiénes somos. Quiénes somos y cómo lo aprendimos y cómo lo podemos cambiar si lo queremos cambiar. Entonces, los espero en redes. Espero que este rayito de luz que les esté compartiendo les resuene. Y si no, muchísima luz para todos igual en el camino. Gracias, Diani. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Nos vemos. Bye. Bye.